días, espero no aburrirlos, espero no matarles el almuerzo. Si van a comer corvina después de esto, no hay problema, nada personal. Les voy a hablar de la investigación que he hecho a lo largo de toda mi vida y sobre la que he hecho más recientemente aquí desde que me incorporé a la escuela. Son básicamente 4 temas los que les voy a presentar, todos relacionados con sonido. Como ya dijo Luis, tengo cierta afinidad con la música, entonces siempre tuve interés de combinar la computación con la música. Algunos temas son más musicales, otros no tanto, pero siempre sonido. Entonces cuando alguien llega a preguntarme que si tengo algún tema para tesis de licenciatura o lo que sea, digo, ok, primer requisito que sea de sonido, si no, está difícil. Bueno, entonces, una de las líneas tiene que ver con la música. Para mi tesis de doctorado lo que hice fue un algoritmo que detectaba qué notas estaba tocando. Si usted tenía un instrumento y tocaba una nota, entonces le decía, no le decía la nota, le decía la frecuencia, pero a partir de la frecuencia usted puede determinar la nota. La nota de esto es como la frecuencia, bueno, esta es 440 ciclos por segundo y es fácil convertirlo a nota, la nota, la 4. Un problema mucho más difícil es cuando usted tiene más de una nota. ¿Por qué? Cuando usted tiene una nota, creo que tienes una onda como esta. ¿Sí? Y entonces, bueno, resulta que determinar la frecuencia es determinar cuántos ciclos por segundo hay, que es lo mismo que determinar el periodo, el t, y luego calcular su inversa. Cuando usted tiene más de una nota sonando a la vez, las cosas se complican. Si yo tengo este la y tengo este mi, luego voy a tocar el mi y toco las dos juntas, ya suenan 2 notas. Estas 2 ondas, esta es la de la, esta es la del mi, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque estas 2 ondas se suman. Y bueno, no sé sumar eso, pero la idea es que para cada instante en el tiempo, para cada instante t, usted lo que obtiene es lo que vale esta en el tiempo t y lo que vale esta en el tiempo t, se suman y da valor ahí positivo. Haga lo mismo para todos los t's. Es una tarea bastante complicada, es como tener una ecuación y 2 incógnitas, más o menos. X más y igual 20, ¿cuánto vale x y cuánto vale y? Por supuesto no es tan así, hay otra información que uno podría utilizar para tener idea de por dónde va X y por dónde va Y, pero la tarea es más o menos así de complicada. Y si a eso le agregamos una tercera nota, se complica más el asunto. Imagínense toda una orquesta tocando, qué complicado es saber qué está tocando cada uno de ellos. Bueno, ese es el tren al que me le he metido últimamente. Detección de notas musicales y acordes. Acordes es más de una nota sonando a la vez, usando un enfoque holístico. Y ya les voy a explicar qué es ese asunto de holístico. Este trabajo lo presenté hace unos meses en la reunión, ya tienen tantas que ni se acuerdan, la reunión 167 de la Acoustical Society of America en Providencia, Estados Unidos. Está el contenido de la charla. Vamos, como es lo usual, a hablar del trabajo previo, luego del método base, Swipe Prime, que fue el que desarrollé en mi tesis de doctorado y sobre el cual se ha basado el resto del trabajo. Vamos a hablar sobre el método propuesto, resultados preliminares, porque en esta conferencia lo que presenté fue apenas trabajo que estaba en desarrollo, de hecho todavía no lo hemos terminado. Conclusiones y trabajo futuro en ese momento, presente en este momento. Ok, como ya ustedes algunos sabrán, es usual que meta quizzes en las presentaciones. En esta no hay muchas preguntas, solo cuando un conjunto de instrumentos ¿tocan todos la misma melodía, la misma cosa o no? Está el de la guitarra tocando exactamente lo mismo que lo del piano y lo mismo que el de la batería y lo del bajo, tocan cosas distintas. Cosas distintas. ¿Qué? Respuesta correcta por acá. Sí, tocan notas distintas. Entonces, por eso es que tenemos
ese tipo de cuestiones que están allá. Bueno, entonces esa es la tarea que queremos hacer, reconocer cada una de las notas que está sonando en un momento dado. Han habido dos enfoques para resolver este asunto. Uno de ellos es el de Fujishima, que en el siglo pasado utilizó una técnica basada en histogramas para reconocer alturas. Sí, es pasado, pero suena como... Sí, suena como un montón, ¿verdad? Y eso van a decir nuestros hijos. Sus papás son del siglo pasado. Ok, entonces él básicamente lo que hacía era calcular el espectro de estas cosas. Resulta que existe una cosa que se llama la transformada de Fourier. Lo que hace es pasar de esa señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Usted aquí lo que tiene son frecuencias. Y entonces la transformada de Fourier le dice esta nota o esta señal cuánto tiene cada una de las frecuencias. Habíamos dicho que eso era un la de 440. Entonces tiene esto de 440. Y resulta que los espectros normalmente tienen múltiplos de esa frecuencia que se llama fundamental. Entonces también debe tener un poquito de 880, etc. Y entonces hacemos lo mismo para esta otra. No recuerdo si era más aguda o más grave, digamos que era más grave. 330. Entonces tendrá otro en 660, etc. Y entonces él hace eso, luego calcula unos histogramas y basado en esa información trata de determinar qué acorde es el que está sonando. ¿Qué es un acorde? Digamos, este acorde que está por acá se llama la mayor. Se compone de las notas la, do sostenido y mi. Pero esto también es un la mayor. Y este. Espero que le suenen distintos, si no estamos mal. ¿Sí? Ok. Es que hay gente que no tiene mucho oído y todo le suena igual, una bachata, un merengue o un rock and roll. Resulta que todos esos son las mismas tres notas, la, do sostenido y mi, nada más que puestas en distintas octavas y en distinto orden. Entonces, el método que él hizo decía, es un la mayor, pero no te dice cuál de todos esos la mayor que toqué es. Y resulta que es importante en la música saber cuál es, porque si no, suena distinto. Si no le van a decir, usted suena como tal canción, pero no exactamente. Okay. Una pregunta, ¿y eso lo puede hacer para cualquier instrumento? Esa es la idea, hacerlo para cualquier instrumento. Hay instrumentos que son más sencillos que otros. Por ejemplo, este otro tan percusivo, bueno, o este otro, es un poquillo más complicado de terminar las notas, son menos precisas. Por supuesto que el algoritmo funciona mejor para unos instrumentos que para otros, pero la idea es que funcione para todos. Si tienen preguntas pueden detenerme en cualquier momento. El otro método se basa en, es un enfoque distinto, más bien al revés. Primero detecta las notas, el la, el do sostenido y el mi, y luego a partir de esa información deriva el acorde. Ah, es un la mayor. Entonces, hay dos métodos. Uno es el de Tolonen y ese otro señor, que lo que hace es calcular un puntaje para cada uno de estos. Y entonces tiene aquí las distintas frecuencias, calcula un puntaje para cada una de las frecuencias, toma el máximo, que es este, y dice, ah, es 250 hercios. Esa es una de las notas, 250. Luego se va al segundo pico más alto, este que está acá, y dice, ah, la otra nota es 415 hercios, y digamos una tercera nota, 460, hasta que todo caiga por debajo de cierto umbral. Resulta que ese método funciona bastante bien para detectar la nota con el pico más alto. Normalmente el pico más alto corresponde a una de las notas, pero a veces los picos secundarios fallan. Entonces otro señor de apellido Tapuri hizo una variación de este que da mejores resultados. Cuando detecta la primera nota, que normalmente es bastante confiable, trata de alguna forma de eliminarla de la mezcla. ¿Okay? Y entonces vuelve a calcular los puntajes y entonces ya la cosa queda como así. Y entonces, basada en esa curva roja, detecta cuál es la segunda nota, la cancela de la mezcla y sigue haciéndolo hasta que ya todo el mundo tenga pocos votos. Bueno, el enfoque que yo hice tiene un poquito de las dos. Trata de detectar el acorde, pero además es posible
inferir cuáles son las notas a partir del acorde. Porque no solamente dice que es un La mayor, sino que además te dice cuál de las tres notas es la más grave, y entonces usted puede inferir las otras, más o menos esa es la idea. ¿A qué se debe el nombre holístico? Un día vino un señor acá no recuerdo de qué área era, pero él trabaja en educación, vino a darnos una charla en nuestros talleres de pedagogía y nos dijo: ustedes los ingenieros son muy buenos descomponiendo las cosas en sus mínimos detalles, pero después les cuesta ver el big picture, el emergente, la cosa que forman esos detallitos. Y yo me sentí súper ofendidísimo, pero después digo: qué bien, eso era lo que yo necesitaba. En vez de tratar de descomponer las notas, me faltaba ver ese emergente que forman las notas individuales. Y ahí fue donde surgió la idea de esto, y por eso le pusimos el nombre de holístico. Bueno, nos vamos a basar, como les dije, en el método Zweig, que lo que hacía era detectar la frecuencia de una nota. Zweig prima. El prima se debe a que cuando analiza el espectro de la señal, no analiza todas las armónicas, sino solo las armónicas primas. La primera, segunda, bueno, el 1 no es número primo, metámoslo dentro de los primos. La primera, segunda, tercera, ignora la cuarta, reconoce la quinta, la sexta la ignora, etc. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace? Toma el espectro de la señal, que es como aquella curva que está más a la derecha, esta que está aquí, y le aplica este método mágico, multiplica por ese kernel y integra. Lo que hace es como un promedio ponderado, una ponderación del espectro, de forma tal que para un cierto F0, si aparecen picos, si aparece energía en F0, 2F0, 3F0, nos olvidamos del cuarto F0, 5F0, 7F0, entonces le da puntaje positivo, le da clases. Y no solamente hace refuerzo positivo, sino también refuerzo negativo. Como cuando uno educa a los hijos, ¿verdad? No solamente les aplaude cuando lo hacen bien, sino que los regaña cuando lo hacen mal. Si aparece energía donde no debe aparecer, lo multiplica por un peso negativo. ¿Sí? Y entonces eso es lo que hacemos. Multiplicamos el espectro de la señal por núcleos como estos para distintos F0. Distintos F0 quiere decir estiramos y cogemos esto para distintas frecuencias. Y el que produzca mayor puntaje, ese va a ser el F0 ganador, va a ser el que tenga el puntaje score más alto. Un par de detallitos. La frecuencia no la medimos en hercios como lo hacen los físicos o los matemáticos, sino que lo hacemos en una medida que se llama ERB, que está basada en la forma en que están distribuidos los tonos en el oído. Resulta que en nuestro oído las frecuencias no están distribuidas de forma lineal, sino que tiene mayor resolución para frecuencias bajas que para frecuencias altas. Entonces hicimos un mapeo de la frecuencia de la escala lineal de hercios a esta escala que se llama ERB. Y además, la amplitud también no la vemos en la escala lineal, sino en una escala basada de nuevo en el funcionamiento del oído, que es la escala de los sones. Que lo dije bien, a veces me sale la escala. La escala de los sones, y de nuevo no es lineal, sino que es compresiva. Cuando usted escucha dos violines, no suenan, el segundo violín no hace que el sonido suene el doble de fuerte que si tuviera un solo violín. Cuando toca tres violines tampoco suena el triple de fuerte que si hubiera solo uno. Por eso es que es sumamente compresivo, por eso es que en una orquesta tenemos 40 violines. Esos 40 violines no suenan 40 veces más fuerte que un violín solo, si acaso como 10 veces más fuerte. Es sumamente compresiva esa función. Entonces eso también se lo ponemos a la amplitud. Bueno, la amplitud se mide en sones. Y bueno, ¿cuál fue la motivación para esto? ¿Cuál fue el clic que me hizo en el cerebro? Claro, cuando yo estaba estudiando música, a mí me enseñaron no a reconocer las notas individuales. Cuando me tocaban dos notas, me decían, no trate de reconocerlas individualmente, aprenda el color de esas dos notas. Eso es una tercera mayor. Y entonces uno aprende a reconocer las dos juntas. Si uno quiere, después haciendo un poco de esfuerzo, puede escuchar y decir, una de las notas es esta y la otra es esta. Pero lo primero que se le viene a la mente al músico es la combinación de los dos. Ese es un acorde feliz, do mayor, este es un acorde triste.
hicimos. En vez de crear núcleos como el que vimos hace un rato, que reconoce solo una nota, vamos a crear núcleos que reconozcan a la vez 2 y 3 notas. Bueno, esto es un detallito de una modificación que tuve que hacer, no quiero entrar en detalles. Aquí tenemos un ejemplo, la quinta justa. La tasa de frecuencias es 3,2, que es como aquel ejemplo que les puse antes, el La y el Mi. Esta tiene 440 y esta tiene una frecuencia de 660. Ambas frecuencias son 2 y 3 veces esta frecuencia que es 220. Si 440 es 2 veces 220 y 330 es 3 veces 220. Entonces estas dos tienen una tasa de 2 y 3 veces esta frecuencia raíz hasta acá. Entonces lo que hacemos es crear un núcleo que para esa frecuencia raíz lo que haga es tener reforzamiento positivo en múltiplos de 2 veces eso, 2, 4, 6, recuerden que ignoramos las armónicas no primas, ¿no? Y además en 3, 6, vean que ahí se unen las 2 en 6, 9, etc. Y entonces este es el núcleo kernel que le aplicamos a la señal. Si da buen puntaje, entonces tenemos una buena probabilidad de que sea una quinta justa. Aquí está uno para un acorde mayor, 3 notas, tasa de frecuencia 4, 5 y 6, tiene picos en múltiplos de 4, 8, 12, 5, 10, 15, etc. Bueno, para probar este método tomamos unas muestras de este estudio que está ahí, de la Universidad de Iowa. Ahí están los resultados obtenidos. Ok, entonces tomamos ese sonido de esa flauta, le corremos todos los núcleos, los que reconocen unísonos, quintas justas, segundas mayores, todos los tipos de intervalos y de acordes, acorde mayor, primera inversión, etc., para distintas frecuencias raíces, y vemos de todos esos cuál es el puntaje más alto. Resulta que el pico más alto es este. Dice, es un unísono, es decir, una sola nota, y la frecuencia es 440 Hz. Acertó. Por supuesto que les presento ejemplos donde funciona, ¿verdad? No donde no funciona. Veamos otro ejemplo. Eso es una segunda menor, suena horrible, son 2 notas seguidas. Es la 4 y si vemos 4, estas 2 notas. ¿Okay? Entonces el que obtiene el puntaje más alto es efectivamente una segunda menor con frecuencia, en este caso, frecuencia raíz, frecuencia promedio 400 algo. Entonces de otros ejemplos, segunda mayor. Y ahora vienen los acordes, que son 3 notas. Eso se salió del programa. ¿Qué notas tiene este? Lo que dice, el concierto para piano en si bemol menor. Entonces, es el fa, re bemol, do y si bemol. Ok. Y como pueden ver, en todos los casos, reconoce la nota correcta. Luis pregunta, ¿funciona para otros instrumentos? Sí, para violín también funciona. Probamos el algoritmo usando todos estos tipos de intervalos o acordes. Esa era la cantidad de muestras que había para cada uno de ellos. Pueden ver que es un montón de muestras. Y aquí están las tasas de acierto. Decimos que acierta si el intervalo o acorde o nota que produjo el puntaje más alto es el correcto, o sea, ya sea un unísono, una quinta, etc. Pero si además la frecuencia es la correcta, ¿verdad? Entonces, es bastante complicado, la verdad es que hace un trabajo bastante bueno el algoritmo. El acierto está casi siempre por encima del 75%. Además, lo medimos usando otras medidas que se llaman precisión y exhaustividad. Precisión es de todas las notas que reconoció el algoritmo, digamos que reconoció que era un acorde mayor, 3 notas, qué porcentaje de ellas realmente están en el sonido. O
si reconoció una, si está o no está. Y la exhaustividad es de todas las notas que realmente está sonando, cuántas logró detectar el algoritmo. Si promediamos esas dos cosas, nos da la medida F. ¿Por qué es bueno promediarlo? Porque usted podría tener un algoritmo que sea muy conservador y que cuando detecta tiene un muy buen chance de detectar, o un algoritmo que todo lo contrario, sea muy liberal, que llegue y reconoce de todo. Digamos, si yo toco dos notas y me dice, esto fue lo que reconocí. Y claro, ahí eso tienen que estar las dos notas. Entonces sería una exhaustividad muy alta, pero una precisión muy baja. Entonces es bueno ponderar esas dos cosas con la medida F, que es la media armónica de las dos. Pueden ver las medidas F, son bastante buenas, excepto quizás para el unísono, que tiene muy baja precisión. Claro, es que como es solo una nota, si de repente reconoce dos, ya falló la mitad. Bueno, pasemos al que sigue. Conclusiones y trabajo futuro. Entonces parece que el uso de núcleos para detectar intervalos y acordes como un todo es un enfoque bastante prometedor. Todavía hay trabajo que hacerle, se requieren más pruebas para validar el método. Necesito arreglar un problema con octavas, no les mostré ahí. Resulta que casi siempre cuando es un unísono da el mismo puntaje para el unísono y la octava, es que tienen mucho en común. Entonces necesito arreglar ese problema. Y también vamos a incorporar más información sobre cómo funciona el oído. Estábamos trabajando hasta el momento con el espectro real de la señal. Resulta que lo que entra por aquí y lo que le llega al cerebro es ligeramente distinto. La oreja, el canal, los huesecillos y la cóclea le hacen ciertas modificaciones a la señal que hacen que el espectro interno sea ligeramente distinto del espectro real de la señal. Y ya se ha demostrado que esas modificaciones que hace el oído dan buenos resultados desde un punto de vista ingenieril. Además vamos a usar computación paralela porque cada uno de esos cuadritos que ustedes vieron requieren el mismo esfuerzo que el swipe original, que de por sí era lento, y entonces ahora se lo está multiplicando por 12 o 13 el factor de cálculo. Y si incorporamos más acordes, va a ser mucho más complicado. Entonces definitivamente hay que usar computación paralela. Ahí están los algoritmos referenciados.